¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que se les esté pasando bastante bien. Y bueno, aprovechar de una vez para comentarles que espero que pasen un muy buen Día de las Madres y bueno, que puedan estar un poquito en familia, pero igual manteniendo su sana distancia y todo. Y que bueno, pues que todo esto que estamos viviendo sea un momento de aprendizaje, ¿no? Como de introspección. Y bueno, parece ser que ya todas las clases, todo lo que vamos a hacer, todo el material, todo el contenido que vamos a tener en la clase ya va a ser de forma virtual. Al parecer ya no vamos a tener oportunidad de vernos otra vez, de regresar a clases. Ya están viendo si los exámenes sí se aplican de forma presencial, pero pues yo creo que igual va a ser todo de forma virtual, ¿no? Entonces, bueno, va a ser algo interesante. Pues la dinámica de este semestre, ¿no? Fue diferente y bueno, pues espero que igual haya sido de aprendizaje y de evolución para ustedes, ¿no? Y bueno, ahorita quiero platicarles de un tema muy interesante porque es un parte medular de cómo se manejan los negocios, ¿no? Una de las partes más importantes para iniciar un negocio es el dinero, ¿no? Si no tenemos dinero, pues va a ser difícil que podamos arrancar un negocio, ¿no? Que para el caso de en el caso de que no tengamos dinero, pues podemos utilizar diferentes formas. Hay soluciones para todo. El dinero no tiene por qué ser una limitante. Una idea es, pues, lo que ya hemos platicado, de hacer un MVP, un producto mínimo viable. Esa es una forma en la que podemos arrancar nuestro proyecto sin la necesidad de tener el capital necesario. Otra opción es algo que se está utilizando mucho, que se llama crowdfunding. El crowdfunding es una forma en la que hay muchas plataformas que hacen esto, y tú registras tu proyecto en este tipo de plataformas y digamos que presentas cuál es tu idea, cómo lo vas a manejar y digamos que lo que haces es de que tú a través de esta plataforma recaudas fondos para iniciar tu proyecto y han salido proyectos súper innovadores de este tipo de plataformas y si tú tienes algo relacionado con la tecnología, esta puede ser una muy buena opción a través del crowdfunding, ¿no? Hay otras, o sea, dentro del crowdfunding hay varios tipos. Hay uno que es el más común, en el que si por ejemplo tú vas a vender una playera o unos tenis que son, o sea, a prueba de agua, que son súper innovadores, súper tecnológicos, tú los subes como en esta plataforma y tú dices, ok, si tú me donas 500 pesos, te doy un par de tenis, ¿no? Si tú me donas 1000 pesos, te voy a dar, no sé, dos pares de tenis y una playera, ¿no? Entonces es como si tú hicieras como una venta anticipada de tu producto para tener capital para iniciar con tu idea. Otra idea, pues, lo más común es solicitar un préstamo en un banco o que lo que yo les recomendaría si van a solicitar un préstamo de cualquier cosa es solicitar préstamos en plataformas P2P o P2Peer, que son plataformas como Prestadero, Yo Te Presto, Afluenta, que se dedican a hacer préstamos de forma virtual y es más o menos la misma dinámica. Haz de cuenta que tú te registras como prestamista y la plataforma funciona como intermediario entre la gente que necesita dinero y la gente que lo puede prestar. Como prestamista, en este caso, por ejemplo, yo estoy dado de alta como prestamista en varias plataformas y suelo prestar, digamos, 200 pesos a cada préstamo, ¿no? Y son préstamos de 50, 100 mil pesos, pero tú solo prestas una súper mínima parte. Entonces, el riesgo es mínimo y los rendimientos son muy interesantes. Y la mayoría de los préstamos que veo en este tipo de plataformas son como para pagar deudas de otros préstamos que tienen con el banco, ¿no? Entonces, este tipo de opciones realmente hacen que tengamos muchas opciones para financiar nuestro proyecto, que es el primer paso para las finanzas de nuestro negocio, ¿no? La capitalización o el fondeo para iniciar o arrancar mi proyecto, ¿no? Esa es como la primera parte, ¿no? Y bueno, hablar de finanzas para emprendedores es un tema bastante extenso y yo más que hablar de todos los puntos, de adentrarme mucho ahí y revolverlos un poquito, me gustaría darles como consejos como muy específicos, así tal cual como están como emprendedores, de qué cosas a mí me hubiera gustado saber en un inicio o qué cosas pueden aplicar desde un inicio que pueden ser muy útiles para un futuro, ¿no?
Y bueno, una parte esencial, como punto número uno, yo veo el tema de tener muy bien costeado cuánto te va a salir tu producto. Eso es clave, eso es una de las cosas más importantes. He conocido muchísimos casos de gente que no sabe cuánto le cuesta su producto y como no sabe cuánto le cuesta, no sabe en qué precio venderlo y muchas veces terminan vendiéndolo a un precio que ni siquiera les es rentable, es decir, que ni siquiera les sale un pequeño margen de ganancia para que puedan incrementar o hacer más grande su negocio, ¿no? Entonces, tener muy claros cuáles son tus costos, y lo quiero decir en un lenguaje muy sencillo, a pesar de que, bueno, está por aquí Mayra Jaciel, que ellos ya son un poquito más enfocados en conta, pero quiero manejar un lenguaje como lo más sencillo y los conceptos lo más sencillo que pueda. Y quiero comentar con ustedes, con todo el grupo, que básicamente tenemos dos tipos de costos, ¿no? Ya tenemos, bueno, digamos, vamos a diferenciarlo, tenemos costos y tenemos gastos dentro del negocio, ¿no? Para palabras más sencillas, los gastos se refieren a todos estos tipos de egresos que tiene mi negocio, que no tienen propiamente que ver con la actividad de mi negocio y que no me generan nada a cambio. Por ejemplo, no sé, gastos de papelería, por ejemplo, papelería para la oficina. En cambio, los costos se pueden atribuir un poquito más a la actividad que yo tengo dentro de mi negocio y que de los cuales sí representa parte importante para la fabricación o para el desarrollo de lo que yo hago dentro de mi negocio. Por ejemplo, un costo podría ser la materia prima, porque es una parte fundamental para, por ejemplo, para una pastelería, es una parte esencial, ¿no? Y dentro de los costos tenemos dos tipos de costos que cada uno son interesantes y cumplen con funciones diferentes. Y tenerlos muy bien identificados nos va a ayudar a saber qué estrategia de costos puedo aplicar para que mi negocio sea más eficiente y pueda tener yo un poquito más de margen de ganancia para hacer otro tipo de actividades. Entonces, estos dos costos pueden ser gastos fijos o variables, que aquí varía la terminología. Hay quien le dice los costos fijos, costos variables, hay quien dice costos directos, costos indirectos, hay diferente terminología dependiendo del autor que manejemos. Pero bueno, básicamente los costos fijos se refieren a aquellos costos que mi negocio tiene que cubrir, no importando cuánto yo produzca. Y esto es algo importante porque muchas de las empresas actualmente se están viendo en muchos problemas porque los costos fijos son muy altos. Un costo fijo podría ser, por ejemplo, la renta. Si yo rento un local y tengo un negocio de comida rápida, no sé, de elotes, yo tengo un local que vendo elotes, pues el local lo tengo que pagar mes con mes, no importando los elotes que yo venda, ¿sale? Entonces ese es un costo fijo que no se asocia directamente a cuánto yo estoy produciendo o a cuánto yo estoy fabricando, por así llamarlo, ¿no? Si yo tengo empleados que les pago mensualmente una cantidad, eso también es un costo fijo, porque venda o no venda, o produzca o no produzca, esos costos yo los tengo que cubrir, ¿sale? Entonces, bueno, por otro lado, tenemos los costos variables, que esta parte sí es interesante, como su nombre lo dice, pueden cambiar. Y estos costos variables cambian de acuerdo a la producción o al movimiento que tenga en mi negocio. Por ejemplo, si yo tengo una panadería, pues un costo variable puede ser la masa, porque si yo hago muchos pasteles o si yo hago muchos panes, voy a necesitar más masa, pero si hago muy poquitos panes, voy a requerir muy poquita masa, ¿sale? Entonces, por eso son costos variables. Y bueno, según que nos recomiendan algunos expertos financieros, que la estrategia aquí es, mientras menos costos fijos pueda tener mi negocio, voy a tener más flexibilidad para poder crecer. Porque si se fijan, los costos fijos es como un ancla, que pase lo que pase, venda mucho, venda poco, yo los tengo que cubrir.
Entonces, unas recomendaciones que hacen algunos expertos es que procurar en la medida de lo posible tener pocos costos fijos y si voy a tener costos o que la mayor parte de mis costos sean costos variables. Incluso muchos expertos proponen que tengamos, o sea, la gente que colabora con nosotros, que su sueldo, que su ganancia también vaya en parte a la productividad. Todos como dentro de una empresa podemos tener ciertos indicadores de productividad. Por ejemplo, si tú tienes un trabajo de oficina y te dedicas simplemente a recibir llamadas, contestar el teléfono, a hacer pedidos, pues también puede haber ciertos indicadores que determinen qué tan productivo eres, ¿no? Y en base a eso tú puedas tener una ganancia. Entonces, como emprendedores esta parte es muy delicada porque realmente en nuestro negocio estamos buscando tener cierto flujo de ingresos, o sea, no tenemos nada de estabilidad, todo es muy variable. Entonces, mientras menos cargas tengamos, también vamos a tener esa posibilidad de manejar un poquito mejor pues sí, nuestro dinero, nuestro capital, ¿no? Entonces, bueno, recomendación número uno, tener muy identificados cuáles van a ser como mis gastos como negocio, cuáles van a ser mis costos, cuáles van a ser mis costos variables y mis costos fijos, ¿no? Entonces, esta parte es súper importante que nosotros lo tengamos presente. Entonces, para iniciar, eh, perdón, se me fue la onda. Otro punto que es súper importante que digamos que sea como el número dos como emprendedores es tener muy claro cuáles van a ser de inicio, o sea, desde antes de empezar el negocio, tener o apuntar algo en una hojita, en un documento en Excel, hacer un presupuesto de cuánto vamos a gastar. Ya sea podemos hacer un presupuesto anual haciendo consideraciones de durante todo un año en nuestro negocio, cuáles podrían ser mis costos, cuáles podrían ser mis gastos y cuánto yo pronostico vender, ¿no? Para así también yo poder tener ciertos márgenes y que esto, digo, al final de cuentas es un requisito si ustedes quieren pedir un crédito, una financiación o un apoyo. El presupuesto siempre es un punto fundamental. En el presupuesto nos va a dar como una estimación o va a ser como un análisis previo de cómo van a ir las finanzas o nuestros gastos, nuestros egresos, nuestros ingresos dentro del negocio. Entonces esta parte va a ser como muy importante, ¿sale? Que siempre tengamos un presupuesto. Si vamos a hacer un proyecto nuevo, que nosotros pongamos en un Excel qué es lo que vamos a necesitar y cuánto nos va a costar, ¿sale? Podemos empezar con un presupuesto súper sencillo, por ejemplo, el proyecto de las malteadas, ¿no? O sea, mi presupuesto tengo que incluir, pues, cuántas batidoras voy a necesitar, licuadoras, de materia prima, voy a necesitar esto, voy a necesitar esto, todo eso tenerlo muy bien considerado, esa parte va a ser fundamental, ¿no? Entonces, tener nuestros costos, tener nuestros presupuestos y como número 3 me gustaría comentar el tema de que pasa mucho, o sea, si en los emprendedores, este es un tema muy recurrente, que suelen combinar mucho sus finanzas personales con las finanzas del negocio. Y esto, digo, no tiene que ver mucho con el tema financiero de tu negocio, sino más bien es un consejo como de emprendedor a emprendedor, porque pasa mucho, ¿no? Tú mezclas tu dinero que ganas con el dinero de tu negocio. Entonces empiezas a revolver el dinero y las cuentas no te empiezan a salir o el negocio te empieza a absorber de tus finanzas personales. Entonces ya no puedes tener una métrica más exacta de si tu negocio está siendo rentable o no está siendo rentable, ¿no? Porque pues a lo mejor es un negocio que te está quitando en vez de que te esté dando. Entonces esa parte es súper importante, que aprendamos a separar nuestras finanzas personales con nuestras finanzas profesionales, ¿no?
Y otro punto, y eso es algo que siempre se menciona a los emprendedores, o no siempre se menciona, pero es algo muy importante, es de que de inicio como emprendedor pues vamos a hacer un poquito de todo, no vamos a ser todólogos, y se nos olvida muchas veces costear o poner dentro de nuestros costos de nuestro negocio, de nuestro producto, el tiempo que nosotros estamos metiendo, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a diseñar mi tienda en línea, si yo voy a diseñar mi logotipo, toda mi imagen, pues tengo que poner un costo a esto, o sea, dentro de mi presupuesto tengo que poner diseñador que crea la imagen de mi negocio o programador web, diseñador web que va a hacer mi tienda en línea, o sea, y tengo que asignarle un costo a eso, aunque yo lo vaya a hacer, ¿no? Esto nos va a dar orden, nos va a dar mucho orden y nos va a dar también mucha como mucha conciencia real de lo que nuestro negocio nos está costando y hacia dónde vamos a dirigir nuestros esfuerzos, ¿sale? Entonces, algo importante es de que cada mes, o sea, como punto número 5, punto número 4, bueno, ya no sé en qué punto vaya, ese punto importante es empezar cada mes revisar nuestras finanzas, cómo van, cuánto vendimos más, cuánto vendimos menos, varió algún costo, nos aumentaron el costo de la renta, todo eso tenemos que estarlo analizando cada mes y empezar a hacer estrategias sobre qué podemos mejorar para nuestro negocio, ¿no? Y algo importante también, como otro punto, es que tenemos siempre que estar aprendiendo un poquito de finanzas para emprendedores. O sea, podemos empezar con métricas muy sencillas, estar cada mes viendo nuestro estado de resultados, cómo nos fue en marzo, cómo nos fue en abril, qué costos tuvimos, cómo estuvieron las ventas, cuáles fueron nuestros gastos, todo esto, pero poco a poco podemos ir estudiando un poquito más sobre proyecciones financieras, ¿no? Hacer análisis a futuro, conocer algunos indicadores importantes para nuestro negocio, descubrir cuál es el punto de equilibrio, o sea, son como muchos puntos importantes que nosotros como dueños del negocio, aunque no seamos expertos financieros, pero debemos de conocerlos a fin de que pues, nadie venga y nos diga, o sea, que nosotros mismos podamos darnos cuenta cómo va nuestro negocio y si está rindiendo frutos o no lo está haciendo, ¿no? Entonces, otro punto, o sea, conociendo esta información y teniendo como punto de partida estos datos, es importante que cada 3 meses estemos estableciendo metas. Por ejemplo, yo quiero de aquí a 3 meses aumentar mi productividad, no sé, un 15 o un 20%, o aumentar mis ventas un 20%, por ejemplo. Entonces, tenemos que estar continuamente desarrollando metas, ¿vale? Muy bien. Y luego, otro punto importante, chicos, es el tema de diversificar nuestro negocio y nuestras unidades de negocio. Por ejemplo, imaginen ahorita toda la gente que se dedica simplemente a vender zapatos. Pues ahorita las ventas están paradas, los proveedores están parados, no están produciendo. Entonces, pues ahorita si solo me dedicara a eso, pues mi negocio ahorita estaría completamente parado, ¿no? En cambio, si yo tengo diferentes unidades de negocio, por ejemplo, tengo mi marca de tenis, ¿no? Pero pues también doy capacitaciones virtuales o también hago otro tipo de cosas, hago diseños de zapatos para otras empresas. O sea, todo eso son diferentes unidades de negocio que me pueden ayudar a tener diferentes fuentes de ingresos. O sea, no sé si se recuerdan el modelo de negocios de Canvas, nosotros, nuestro negocio podemos tener diferentes fuentes de ingreso, ¿no? Entonces, de esta forma no dependemos simplemente de la venta de zapatos, sino puedo diversificar y migrar a otros ingresos, como por ejemplo las capacitaciones o el diseño o la asesoría, ¿no? Entonces podemos hacer muchas cosas diferentes para no quedarnos solo con un ingreso, porque en el momento que pasa algo como lo que está pasando ahorita, pues nos quedaríamos sin nada, ¿no? Y como emprendedores, o sea, tú como emprendedor no te define la empresa que tienes. Tú como emprendedor, no con que tengas una idea, pues tienes que quedarte en esa idea. Lo ideal, y bueno, hay un concepto muy interesante que lo escribió Robert Kiyosaki, que es el cuadrante del flujo del dinero, que lo que nos dice es de que nosotros como individuos estamos siempre en 4 etapas diferentes, o podemos estar en 4 etapas diferentes. La primera etapa es como empleado,
que pues como un empleado pues estamos a expensas de un sistema, ¿no? Nosotros trabajamos para un sistema, cambiamos nuestro tiempo por un sueldo, un dinero, ¿no? Si queremos ganar más, pues simplemente, o sea, dependemos de nuestro tiempo para ganar. El otro cuadrante es el de autoempleado. Como autoempleado pues podemos ganar un poquito más porque nosotros le ponemos precio a nuestro tiempo y nosotros empezamos a crear un negocio. Hay muchas empresas que están en esta etapa que el mismo emprendedor es la maquinaria principal del negocio. Si no está el dueño del negocio, ese negocio no funciona. Entonces, tú como autoempleado, el negocio depende de ti para que funcione. Entonces, puede que tengas un poco más de ingresos que un empleado, pero si tú no estás bien, si un día te enfermas y no puedes trabajar, tu negocio se va a caer. O sea, el negocio depende de ti completamente. La tercera fase o la tercera etapa que llegamos y es un poquito más avanzada es la del dueño de negocio. Tú como dueño de negocio, tú ya tienes un sistema y ya el negocio no depende de ti para que funcione. Como dueño de negocio, pues ya tienes algunos empleados y ya tienes un sistema que funciona. Un sistema puede ser tu red de trabajo, o sea, que tengas a un supervisor, que tengas a alguien que haga las finanzas, que tengas a alguien que haga la producción y todo, y ya todo lo puedes manejar sin que tú estés físicamente ahí, ¿sale? Y la cuarta etapa, que es como la más evolucionada y donde realmente podemos tener un despegue financiero o brincar o saltar completamente nuestra brecha económica, es como inversionista. En inversionista, tú lo que haces precisamente es tú inviertes en sistemas, ¿no? O sea, tú te conviertes en una persona que tienes un negocio, lo haces un sistema y luego tienes otro negocio y ya utilizas tu dinero para generar más dinero. Entonces, si vemos la curva de los millonarios que hay en el mundo, la mayoría, gran parte de sus ingresos provienen de esta parte, de ser inversionistas. ¿Sale? Entonces nosotros, aunque no, o sea, podemos estar incluso en los 4 cuadrantes o en 3 cuadrantes o en 2 cuadrantes. Yo, por ejemplo, pues soy empleado de la universidad, ¿no? Doy clases en la universidad, trabajo para un sistema, ¿no? Soy autoempleado porque pues trabajo con mi negocio de consultorías de los tenis, todo, pero pues, todo depende de mí. No puedo considerar que ya tengo un sistema armado y que trabaja solo para mí, pero sí puedo considerarme inversionista por algunas inversiones que tengo en plataformas, ¿no? Entonces, bueno, así es como funciona el cuadrante de dinero, y es por eso que una vez que tenemos un negocio desarrollado podemos brincar y podemos tener otro tipo de negocio para no estancarnos y estar en diferentes sectores. Por ejemplo, hay mucha gente que solo se dedica a tener restaurantes y pues ahorita pues muchos de ellos quebraron, ¿no? Porque pues los restaurantes es de los primeros negocios que empezaron a cerrar. ¿Sale? Entonces, esa es la cuestión. Y bueno, otro tip para finanzas como emprendedores y hacer las cosas muy prácticas es tratar de automatizar todo. Hay muchas herramientas, hay plataformas que hacen todo esto más fácil. O sea, en vez de tener que nosotros capturar toda la información, que lo podemos hacer pues de forma un poquito más automática, ¿no? Hay algunos programas que pues, precisamente lo que hacen es esto, ¿no? Y bueno, todo el tema, todo lo que tiene que ver con las facturas, con hacer presupuestos, impuestos, todo eso, hay plataformas que bueno, con la ayuda de los contadores podemos estar utilizando estas plataformas precisamente para que todo esto sea como más rápido y sea algo más mecánico, ¿no? Porque realmente digo, honestamente como emprendedores, tener a un contador de planta de lleno en tu negocio es muy difícil. Entonces, tener la ayuda de un contador externo que haga algunas cosas por ti y te ayude a establecer un sistema para automatizar las finanzas en tu negocio puede ser un punto clave para pues, desarrollar ¿no? O que te ayude a implementar. Hay ciertas plataformas que toda la contabilidad la llevas en línea, te lanza reportes mensuales, estadísticas, te ayuda con tus objetivos y que la implementación puedes hacerla pues con la ayuda de un contador, ¿no? Entonces todo esto nos puede ayudar a tener unas finanzas sanas dentro de nuestro negocio, ¿vale?
Y otro punto importante, lo vuelvo a mencionar, reiterarles el tema de los presupuestos. Siempre que vayamos a hacer un negocio nuevo o un proyecto nuevo, tener un presupuesto muy claro de cuánto nos va a costar. Eso nos va a ayudar muchísimo a que de inicio sepamos cuánto nos va a costar, porque pasa mucho, ¿no? Cuando nosotros hacemos algo, de repente salen costos o salen gastos que no teníamos considerado. Y no solo en los negocios, por ejemplo, en la vida también. Yo recién acabo de cambiarme a un departamento y pues salieron muchos gastos que no tenía considerado, ¿no? O sea, lo bueno es que tenía por ahí un colchoncito, pero salen gastos que pues uno no tiene considerado, ¿no? Y precisamente ese es el penúltimo punto que quiero tocar con ustedes, que siempre tenemos que tener un colchón de ahorro. Los expertos dicen que debe ser de 3 a 6 meses digamos que de lo que te cuesta tu operación. Y esto no solo aplica en los negocios, también aplica en su vida. Hay que tener siempre un colchón que sea de mínimo de 3 meses de lo que te cuesta vivir, ¿sale? Y esto porque es importante por este tipo de situaciones, o sea, gran parte de los mexicanos no están acostumbrados a tener un ahorro de este tipo y pues mucha gente ahorita está sufriendo como no tienen una idea precisamente porque no hay dinero, ¿no? Entonces hay que tener mucha precaución, siempre hay que procurar tener un margen de ahorro, que en este 2020 una prioridad de ustedes como emprendedores, como estudiantes, sea tener un pequeño margen de un colchoncito de ahorro, ¿no? Si ya van a empezar a trabajar, porque entiendo mucho, algunos de ustedes no trabajan, pero si empiezan a trabajar, que su primer objetivo sea tener un colchón de ahorro de mínimo de 3 meses de lo que les cuesta vivir, ¿sale? Y bueno, yo conozco empresas que realmente viven al día, o sea, así como muchas personas viven al día con, o sea, lo que ganan esa misma quincena se termina. Muchísima gente vive así. Igualmente muchas empresas viven así, o sea, si esa quincena una empresa no les paga, pues ellos se quedan sin dinero completamente. Entonces, sí es una situación muy crítica porque estás viviendo al día, o sea, viviendo al día tú no puedes planear a futuro porque no tienes esa capacidad económica de prepararte para algo más grande, ¿no? Si de repente pasan este tipo de situaciones como lo que estamos viviendo, pues tú no estás nada preparado para eso. ¿Sale? Y bueno, el consejo número 10 es cuando nuestro negocio que empiece a avanzar, nosotros como emprendedores tenemos que dirigir la operación del negocio, el crecimiento, tenemos que ver cómo nos expandemos, tenemos que estar al frente de las ventas. Las ventas es lo que nos va a traer dinero y recursos a nuestro negocio. Y una recomendación es de que empiecen a delegar la parte de las finanzas en alguien en el que confíen, en alguien que esté a cargo de la administración financiera del negocio. Que obviamente lo que les digo, los dije anteriormente, ustedes tienen que estar pendientes de cuáles son las métricas principales de su negocio, tienen que aprender sobre finanzas, un poquito ya más empresariales y todo, pero que ahora sí que la talacha en el tema financiero, que tengan a alguien de mucha confianza, obviamente, que los esté apoyando, ¿no? Porque solemos pasar por este síndrome que es como el de superhéroe y queremos hacer todo, pero pues, hay que recordar que ustedes son como la cara del negocio, ustedes tienen que estar a cargo de que la visión que tienen como emprendedores de su negocio se lleve a cabo, van a tener que estar, sí, en mucha parte como cortafuegos, van a tener que estar apagando como bomberos, apagando los incendios que ocurran dentro de su negocio, y tienen que estar procurando siempre el tema del crecimiento de su negocio, ¿no? Y eso va a ser algo que van a tener que estar haciendo porque realmente, vuelvo al punto, o sea, las ventas es lo que les va a dar oxígeno para que su empresa esté respirando, ¿sale? Entonces, bueno, este es un tema que lo quise dar de esta forma muy clara, como muy concreta, sobre los primeros puntos que hay que considerar para empezar a manejar las finanzas de nuestro negocio, ¿sale? Entonces, si tienen alguna duda o cualquier cosita que necesiten, pues voy a estar aquí al pendiente, ¿no? De igual forma, dentro de las plataformas que les mandé de cursos, si les interesa conocer un poquito más de este tema, más a profundidad, por ahí hay algunos cursos en línea que ya les dejé, y si no les puedo pasar algunos links.
pero sí, ya un poquito vamos a estar platicando como de este tema. Si requieren alguna asesoría extra, bueno, con gusto puedo pasarles algunas plantillas, algunos diseños que tienen que ver con el tema de finanzas. Y bueno, pues estoy a sus órdenes por lo que necesiten, chicos. Nos vemos.